Muy buenas noches, hermanos preciosos, buenas noches. Es hoy un día con un sol muy hermoso, una delicia haber podido estar recibiendo ese sol y esa bendición de nuestro Padre Eterno. Dios me los bendiga y Dios bendiga sus caminos y su diario vivir. En esta noche vamos a hablar un poquito de cuando nos dejamos usar por Dios, cuando tú y yo nos dejamos usar por el Señor. Es hermoso poder ser vasos y vasijas útiles en las manos de nuestro Padre Celestial. Vamos a entregarle en esta noche la dirección de esta palabra. Bendito Dios soberano, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos la honra y la gloria. Y te damos muchas gracias, Señor, por este momento y por esta hora. Pedimos que la unción de tu Espíritu Santo penetre a nuestros corazones, a nuestras vidas, y sea ella la que obre, Señor, conforme a los dichos de tu boca. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta noche lo que el Señor nos habla en Hechos capítulo 16, versículo 13 y 14. Nos cuenta lo de uno de los viajes de Pablo, que salió con Silas, acompañado de Timoteo, a un pueblo. Él vio en una visión que un hombre estaba orando y que lo llamaba. Y son las visiones que él fue presto a escuchar y dejarse usar por el Señor. Nos dicen en esta tarde aquí, en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Muchos estaban esperando la llegada de Pablo. Muchos estaban mujeres, escucharon que él iba y apresuradas invitaron a sus amigas, a sus familiares, y fue un grupo muy grande que estaban aprovechando la oportunidad de que Pablo y Silas iban a ir allí, a ese lugar, y los iba a visitar. Y cada mujer tenía sus oídos prestos, tenía su corazón dispuesto para recibir todo lo que Dios les estaba hablando a través de Pablo. Yo les voy a hablar sobre 2 puntos en esta noche. Y uno es, no importa la condición en que nos encontremos, porque yo puedo ser un vaso útil en las manos del Señor para la obra de nuestro Dios. Es importante escuchar el llamado cuando Dios nos da y nos muestra en un sueño, en una visión, y orar y decirle: Señor, ¿cuál es tu propósito? Tu propósito es que yo vaya a ese lugar, que yo ore. Tu propósito es que lleve tu bendita palabra. Eso fue lo que hizo Pablo con Silas. Él escuchó la voz de Dios, vio su visión y dijo: voy a ir allí, voy a llevar la palabra del Señor. Esa era la vida de Pablo, ir de un pueblo a otro, de ciudad a ciudad, en barcos, a pie. Yo creo que él fue mucho tiempo el que caminó en diferentes ciudades y pueblos llevando la palabra de nuestro Dios. El propósito de él era dar a conocer la grandeza del Señor, establecer también una congregación, porque donde él iba se establecía una congregación. Las mujeres estaban allí motivadas, así como tú y yo estamos motivados, así como nuestra familia está motivada de buscar la presencia del Señor, de hablarle a los vecinos y a los que nos rodean, a enviar un mensaje por WhatsApp o una llamada y decirle: yo te motivo, yo te bendigo. Ese era el propósito que Pablo tenía, ir y llevar la bendita palabra del Señor, dar a conocer la grandeza del Señor, el testimonio tan grande de su vida. Es lo mismo que podemos decir en este día, hermanos. Tú tienes un testimonio grande porque Dios te salvó, te perdonó, guarda tu familia, guarda tus hijos. Y esos testimonios tenemos que contarlos también, porque es una forma de alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Nos dice que entonces habían muchas mujeres sentadas a la orilla del río, sentadas ahí esperando y recibiendo, porque era un lugar que ellos tenían preparado para salir a orar. Se reunían y buscaban al Señor en medio de la congregación. No iban a una casa, sino se sentaban a la orilla de ese río, en las piedras, en la arena,
Yo creo que cada uno buscaba su sitio donde sentarse, pero disfrutaban de lo que Dios les estaba hablando a través de Pablo. En medio de ella nos dice también en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, oyendo que el Señor estaba allí en la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Esta mujer era una empresaria de buena situación económica, era una mujer que tenía sus recursos, tenía sus empresas, tenía su fábrica, era una mujer pudiente, pero mire que ella adoraba a Dios, ella alababa a Dios. Ella era una mujer vendedora, empresaria, así como tú, como nuestras familias, como la iglesia de Jesucristo, empresarios. Unos hacemos arepas, empanadas, ensaladas, muchos cada uno hace, unos tienen sus talleres de costura, de calzado, sus panaderías, famas, supermercados, cada uno tenemos un oficio en el cual nos dedicamos y por medio de ese oficio llega recursos a la familia. Esta mujer era una mujer muy adinerada, de alta estima, y en medio de todas las otras mujeres estaba ella. Y la palabra nos enseña que ella adoraba a Dios. Estaba escuchando atentamente lo que Dios le hablaba. Ella ponía oído y estaba ahí. Pero mire la bondad y la misericordia del Señor, que Él envió su Espíritu Santo y abrió la puerta de su corazón para que ella fuera atenta y recibiera esa palabra que Pablo estaba dando y quedara escrita en la tabla de sus corazones. Era una mujer que motivaba, era una mujer que las que la rodeaban la admiraban, porque no solamente era una mujer, pues me imagino bien arreglada, bien vestida, bien acomodada, pero estaba en medio de las mujeres del pueblo común, de las mujeres esposas de los pescadores, de las mujeres que de pronto no se valoraban en ese momento, o decían, no, mire, ella sí tiene, yo no. Ellas se pusieron en un mismo sentir, con un mismo corazón de ir a escuchar la palabra de Dios. Pablo se dejó usar. Pablo no dudó, escuchó y fue. Él sabía que en ese lugar no había una congregación. Pero mira que esta mujer Lidia, lo que el Señor hizo con ella fue tan grande, que ella, cuando Dios abrió su corazón, ella se expuso a escuchar atentamente. Y ella fue una columna para que en Tiatira quedara una congregación establecida. Fue una columna que dijo, Señor, heme aquí, úsame a mí. Señor, yo iré y yo llevaré tu gloria a las naciones. Aquí estoy dispuesta, Señor. Aquí están los recursos de mi empresa. Ella consagró toda su vida porque nació ese anhelo de ser una columna en la casa de nuestro Dios. Pablo tuvo esa oportunidad de hablar de Cristo, tuvo esa oportunidad de hablarle a esta mujer Lidia. Y esa recompensa tan grande que Dios le dio a esta mujer, ella en su corazón dispuso y dijo, no, yo me quiero bautizar. Le dijo al apóstol Pablo, ¿qué tengo que hacer? Bautízame, aquí estoy dispuesta. Yo acepto, yo recibí la palabra del Señor. Yo quiero ser perdonada, ser lavada por medio de la sangre del Señor. Y ahí fue donde ella nos enseña la palabra que ella fue bautizada y nos dice ella fue bautizada, nos dice en el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mire que ella recompensó a Pablo. Pablo cansado, con hambre, con frío, él tenía también que buscar un sitio donde dormir, donde descansar con Silas. Pero esta mujer de una sola abrió las puertas de su casa, no solamente las puertas de su corazón. Ella también dispuso su casa a decir, aquí está, entra, sigue, quédate en mi casa. Y le servía con toda su familia, porque la bendición no solamente fue para Lidia, sino con toda su familia.
Toda su familia recibió la palabra del Señor. Toda su familia abrió la puerta para la bendita palabra del Señor. Se dispusieron, se consagraron. Y eso fue una grande bendición. No importa el rango, no importa cómo estés, si no tienes, Dios no mira eso. Dios lo que mira es tu corazón, la decisión que tú tienes, el amor que tú tienes por Él, porque su obra crezca, porque su bendita palabra sea extendida y corra por el viento y llegue a todos los lugares de la tierra. Eso fue un privilegio para Pablo, hablarle a las mujeres que estaban dispuestas. Y de todo ese grupo de mujeres, esta mujer empresaria dijo: mi casa está para el servicio de Dios. Ahí estoy. Todo lo que Pablo predicó y habló allí. Cuando ellos iban también, otro día de la oración, iban a buscar ese sitio para orar. Fue donde tuvo ese encuentro con esa muchacha de adivinación, un espíritu de adivinación que la tenía atormentada. Y él, cansado por todo lo que decía, oró y le echó fuera y la muchacha fue libre. Pero mira que de todo lo que él hizo con Lidia y de la palabra que dio, el enemigo quería venir a estancar. El enemigo quería venir a detener la obra de Dios ahí en ese sitio. Pero no lo pudo hacer, porque sí, Pablo y Silas fueron a la cárcel. Si los cogieron presos, los encadenaron, los encerraron, los mandaron hasta el último rincón de esa cárcel. Después de que les pegaron, los encadenaron, la orden era que los metieran a lo más profundo de esa cárcel. Pero mire, así sean las prisiones, como sea, la palabra de Dios corre. El bendito evangelio nadie detendrá, porque esa palabra es de Dios y es palabra viva y eficaz y cumple el propósito que Dios le envía para tu vida, para tu casa y tus hijos y para toda la humanidad, para todo el que quiera coger y recibir esa palabra. Y nos dice aquí también el segundo punto: cuando dispones nuestro corazón, cuando tú dispones tu corazón y escuchas la voz de Dios y estás atento a la voz de Dios, a lo que Él te manda, a lo que Él te dice, y tú le dices: heme aquí, yo voy, yo lo hago, dime, ¿qué tengo que hacer? Donde no nos detenemos por obstáculos, porque nada detuvo a Pablo, nada detuvo a Pedro, a los apóstoles, nadie les detuvo a ellos, porque ellos sabían que estaban con Jesucristo y que Él iba delante de ellos abriendo puertas. Pablo estableció esa iglesia allí, fue encarcelado, allí estuvo prisionero, pero mire que de ahí salió otra columna para la obra de Dios, ese carcelero. De ahí Dios también utilizó un hombre que de pronto no tenía el mismo estatus económico o la misma economía que tuvo esta mujer Lidia. Él era un obrero, un empleado, un hombre que de pronto era como insignificante en ese tiempo porque era el carcelero. Estaba ahí, pero mire que él también fue salvo. Porque nos cuenta aquí en la palabra, en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero ¿sabe por qué? Porque Silas y Pablo oraron y adoraron a Dios. No les importó las cadenas, no les importó lo que estaban pasando, no les interesó todo lo que les hicieron. Ellos tenían una visión y una meta y un compromiso, era adorar a Dios, alabarlo, orar y orar. Y cuando ellos se unieron y estaban allí, esos cimientos de esa cárcel temblaron. ¿Cómo sería el poder que había del Espíritu de Dios en ellos? Que esos cimientos temblaban, que los presos escucharon lo que Pablo estaba cantando y estaba adorando. Muchos presos, yo sé que ahí escucharon, y hay muchos tuvieron que tener la oportunidad de arrepentirse. Esos cimientos, esas cadenas de ellos se cayeron, se abrieron. Esas cadenas que nos tienen atados. Es donde nosotros podemos decir: Señor, el poder tuyo está en nosotros. Esas cadenas ya fueron rotas por el poder tuyo. Señor, tú nos hiciste libres. No importa la adversidad, no importa las circunstancias que estemos pasando. Todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Señor, tú eres el que diste la palabra.
Y de esa palabra nos aferramos, solamente te adoramos y te alabamos. Eso era lo que hacía allí Pablo en esa cárcel. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas lo soltaron. Cuando abrimos las puertas de nuestro corazón, cuando confesamos de la bendita palabra del Señor, cuando decidimos entregarnos totalmente al Señor para amarlo y servirlo, toda cadena se rompe y se destruye, toda maldición el Señor la quema, porque Él nos hizo libres en la cruz del Calvario. Es el poder de su sangre la que nos salvó, porque con ese sacrificio Él trajo la gracia de salvación, de redención y vida eterna. Nos justificó, pero también nos sanó y también nos protege. El Señor estaba pendiente de Pablo y de Silas. El Señor estaba feliz y contento porque ellos lo estaban adorando. Ellos estaban en ese rincón oscuro porque no había ni siquiera luz. Y mira que de ahí salió un alma. Ese carcelero y su familia se convirtió, corrió y dijo, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Cómo sería la angustia de él? Porque sabía todo lo que le iba a pasar si los presos hubieran escuchado. Pero Pablo al verle dijo, no, varón, espérate, aquí estamos nosotros. No nos hemos ido, aquí estamos. No te preocupes, no te afanes, aquí estamos. El Señor se ha glorificado y sí somos libres. Las cadenas se rompieron, pero aquí estamos. Y estamos para darte a ti la palabra de solución y de vida. No quites tu vida. Tu vida es valiosa en las manos del Señor. Esas fueron las palabras y la motivación que Pablo le dijo a este carcelero. Es la motivación que nosotros le decimos a las personas que no le ven sentido a la vida, que le ven que todo se está acabando, que ya no hay solución para sus problemas. Hoy te digo a ti, tú sí tienes valor para Cristo. Tú vales tanto porque vales el precio de la sangre de Cristo. Él te compró, Él murió por ti, Él vino a darte vida y vida eterna. Él es tu esperanza y tu refugio. Si tú lo buscas, si tú doblas tus rodillas, si tú clamas a Él y le pides perdón, viene la gracia de Él y te envuelve, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Viene el poder del Santo Espíritu sobre tu vida. Oh varón y mujer, tu vida vale tanto. Tú tienes muchas cosas que hacer en esta tierra todavía. Dios sueña contigo, con tu familia. Él tiene planes y propósitos porque Él es el diseño de tu casa y de tu vida. Él es el arquitecto de tus sueños y permite que nuestro Padre haga realidad sus sueños a través tuyo de tu vida. Si no tienes dinero, no te preocupes. Hoy no hay, pero mañana sí va a haber. Es cambiar nuestra forma de pensar. Es que los problemas no nos lleven a tomar actitudes y a tomar acciones que después nos hagan sufrir y llorar peor. Hagamos un alto en nuestro camino. Quedemos en silencio adorándolo, adorando a nuestro Dios, que en medio del silencio Él se está moviendo. Su mano poderosa se está moviendo en medio de cada situación que tú y yo estemos atravesando. Porque Él es soberano, Él es fiel y Él es justo. Mire que nos dice aquí también. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él se humilló y dijo, ¿qué hago? Dime qué tengo que hacer. Y le dijo, sacándolos, les dijo, yo los saco de aquí, de esta cárcel. Vámonos, yo los saco. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debes hacer tú para ser salvo? Arrepentirte. No necesitas ir delante de un hombre ni nadie a confesar tus pecados. Solo tú y yo doblamos rodilla y le decimos, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Confieso mis pecados y te pido perdón por todo lo malo que he hecho.
y yo confieso y recibo a Cristo Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y Sanador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí, Señor. Líbrame de toda maldición y hazme, Señor, parte de tu iglesia, de la familia de la fe, y yo me levanto en las promesas tuyas. Esa es la decisión que tenemos que hacer. Este carcelero tomó la mejor decisión. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para que mi familia sea salva? Para que mi casa sea bendecida. Y mire que ahí otra vez Pablo fue bendecido y Silas, porque este varón fue salvo. ¿Y qué le dijo él? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Promesa hermosa, qué maravillosa esa promesa. Por un miembro de tu casa que doble rodilla, que busque de nuestro Padre Celestial, que derrame su corazón delante de Él. Por esa promesa su familia va a ser salva. Por esa promesa se nos la colocamos todos los días sobre nuestras vidas y la desatamos sobre nuestras familias. Cree en el Señor Jesucristo, en nadie más, porque Él es el puente que lleva de esa volver en amistad con nuestro Padre. Es ese puente de salvación y de redención. Es ese puente de reconciliación con nuestro Padre. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios, es el único que nos lleva a la vida eterna. Solamente le encontramos salvación. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mira, no solamente él, sino mucha gente, familia, vecinos. Lo que debemos hacer nosotros. No debemos de ser egoístas. Invitemos al vecino, aún al que no nos habla. Diga: yo te invito a tomarte un tinto. Ahorita en este momento no podemos entrar, pero cuando pase toda esta situación, mándale una nota por debajo de la puerta, escríbele: Dios está contigo, bendigo tu casa. Escribe un texto bíblico, envíalo por debajo de la puerta de tus vecinos, del que no te habla. Dáselo cuando vas a comprar en la tienda y declara la palabra. Eso es una forma de evangelizar también. Eso es una forma que el Señor nos permite también. Y dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Oh, qué honor tan grande. ¡Qué privilegio tan grande! Pablo hizo discípulos, otras columnas más para que esa iglesia quedara cimentada allí. Otra iglesia más que el Señor le permitió a Pablo establecer, adoctrinarlos, enseñarles el bendito evangelio, cómo orar y en quién tener su mirada puestos en Cristo Jesús. Pablo enseñaba y les decía: no pongan la mirada en mí, ni en Sila, ni en ninguno de nosotros. Pon tu mirada en Jesucristo, tu Señor, en el que murió y resucitó de los muertos. Sigue las huellas y las pisadas de Jesús. Ahí fue otra familia, muchas familias y almas salvas, bautizadas, redimidas por la sangre de Cristo Jesús. Y mira que a esa misma hora él también se compadeció. Él dijo: ¿qué hemos hecho contigo, Pablo y Silas? Dios, perdónanos, porque estos sacerdotes tuyos venían a hablarnos de tu palabra. Perdona al que te azotó, perdona a todo el que se levantó contra tus siervos, perdónalos, Señor. Y él lavaba sus heridas. Y yo creo que él lloraba, sus lágrimas corrían por sus mejillas, diciendo: Dios, estos pies son los que traen el bendito evangelio de ti, Señor. Lloraban, les ungían, los bañaban, pero no solamente eso, sino en su casa les ofrecieron un lecho, alimento, se regocijaron, los rodearon para escuchar más del evangelio del Señor. Oh, qué bendiciones llevar la bendita palabra del Señor. Son benditos los pies que llevan el evangelio del apresto, ese apresto del bendito evangelio del Señor. Si tú tienes ese don de evangelizar, actívalo, activa ese don. Mujer y varón, joven, activa ese don. Gana almas para el Señor.
Los tiempos se están acabando y este tiempo es de nosotros, la iglesia, para ganar almas para el Señor. En el nombre de Jesús lanzamos la red como Pablo y Pedro y los apóstoles lo hicieron. En tu nombre lanzamos la red y tú, Señor, obrarás esa pesca milagrosa de almas, Señor, de los que has de añadir para que sean salvos. Oh, grande eres el Señor. Pero mira lo que el Señor nos dice también aquí en la palabra. En Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he llamado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Ese amor eterno, Él te llamó, mujer y varón de Dios. Él llamó a tu familia y a tu casa. Él nos llamó con ese amor eterno. Él dispuso una persona que nos hablara de Cristo. Él tenía la hora y el día y el momento justo para que ese bendito evangelio entrara, lo escucháramos y nuestro corazón se abriera para que Él entrara a morar. Es el tiempo tuyo, ese es el tiempo de tu familia, ese es el tiempo de la persona a la cual tú le has hablado y le hablaste del evangelio. La semilla tú la sembraste, pero el que da el crecimiento es Jesucristo a través de su Espíritu Santo, porque Él es el que riega esa bendita semilla. Y sí vamos a cosechar, todo lo que hemos sembrado en el nombre de Jesús, porque todo es para la honra y la gloria del Señor. Con amor eterno te he amado, con amor eterno te he llamado, dice el Señor en esta noche. Por tanto te prolongaré mi misericordia. Oh, cuán grandes son esas misericordias del Señor. Son nuevas cada mañana, hermanos, y en ellas estamos refugiados. Si no fuera por la bondad con que Él nos mira, ya hubiéramos desmayado y nuestras rodillas se hubieran doblado. Pero mira, tú estás llamado a ser una columna para abrir, para sostener ese lugar donde Dios te puso. Levántate, esfuérzate, apoya la obra. Dios te dio ese don. Gana almas, ora, ayuna, vigila lo que tú sabes, el trabajo y la labor que Dios te puso a hacer. Es necesario que nos unamos a extender el reino del Señor. La venida de Él está tan cerca que no debemos perder tiempo. No permitamos que nada nos detenga, ni nada nos desvíe del propósito del Señor. Este carcelero, ahí, columna fuerte, y su familia y los que estaban con él, y esta mujer y muchas de ahí. En Ciudad Latina hay congregaciones de sana doctrina, y esas familias que han estado ahí, sosteniendo para que esas puertas estén abiertas. Dios les recompensa y les pagará grande y poderosamente. Por eso Él ha prolongado su misericordia sobre ti, familia de Dios, sobre tu familia y tu casa, y seguirá prolongando más, bendiciendo tus manos y tu camino, bendiciendo la labor de tu esposo, de tus hijos y de tu familia, porque Él sí tiene recompensa y Él nos sorprenderá. Esas son las sorpresas que el Señor tiene. Mire, las circunstancias son buenas o malas según la voluntad y la fortaleza de tu corazón. No importa, es la actitud de tu corazón y del mío, es la actitud con que tomemos la palabra de Dios, es la actitud con que nos sumerjamos y nos humillemos delante del Señor. Él dice que un corazón contrito y humillado no lo despreciará. Él no desprecia tu oración y tus lágrimas. Padre, madre, hijo, abuelo, tío, sobrino, yerno, nuera, todos los que oran, todos los que clamamos, Él no desprecia esa oración. Solo Él nos dice en esta noche: tu actitud, cambia la actitud de tu corazón. Yo debo cambiar la actitud de mi corazón. Y ahí, en esa voluntad y en esa fortaleza de mi corazón, yo me levanto creyendo en Dios. Yo me levanto empoderándome de su palabra. Yo me levanto y nos levantamos en el poder de su Espíritu Santo, Iglesia de Dios. Yo los bendigo y bendigo sus caminos.
Y declaro la libertad y la bendición sobre tu casa. Y declaro que tú tienes para prestar y no pedir prestado. Que tú y tu casa son cabeza y no cola. Que tú estás arriba y nunca abajo. Que tú conquistas y conquistaremos. Todo lo que el Señor nos dio vamos a conquistar. Porque Colombia es de Cristo y para Cristo. Porque la hemos consagrado y la consagramos para que Él sea el Señor de señores de nuestra amada nación, de tu casa y de tus descendencias. Levántate, mujer y varón, levantémonos a adorar y alabar al Señor. Démosles la gloria y la honra. No miremos la situación. Esos gigantes ya el Señor los destruyó, porque Jehová es nuestro libertador y nuestro sanador, porque con Él conquistaremos y avanzaremos. Oh, yo declaro la bendición en tu casa. Yo te bendigo tus caminos y tu diario vivir. Yo levanto oración al Padre delante de su trono, en el nombre de Jesús, a favor tuyo y a favor de tu casa, a favor de toda nuestra nación, de toda congregación de sana doctrina, de todos los pastores de la tierra, de las emisoras, de la radio, de la televisión, del internet, todos los que han dicho: Señor, nunca he hablado por medio de esta radio, nunca he hablado por medio de este canal o de la televisión, pero yo me voy a levantar, porque eso es una herramienta que el Señor está dando para la iglesia de Jesucristo. Yo bendigo, Señor, y declaro que esta palabra que sale, que cada día se predica, Señor, entrará y cumplirá el propósito a la cual tú la enviaste, para que las almas sean salvas, para que las almas sean libres, para que el reino de Dios se extienda sobre esta tierra y te demos a conocer a ti, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.